¿Sabías que en Estados Unidos puedes caminar solo 137 kilómetros desde el punto más alto del país hasta el más bajo? ¿O que existe un lugar tan parecido a Marte que hasta los geólogos lo confunden con el planeta rojo? ¿Y qué tal si te dijera que California posee 3 récords mundiales de árboles que ningún otro lugar en la Tierra puede reclamar? Estados Unidos es mucho más que rascacielos y carreteras infinitas. Su geografía esconde secretos tan impresionantes que desafían la lógica y la imaginación. Prepárate porque estos 25 hechos no solo son interesantes, son absolutamente demoledores. Si eres de los que quiere conocer lo extraordinario que se esconde en cada rincón de nuestro planeta, demuestra que estás comprometido con descubrir estos secretos geográficos que la mayoría ignora. Dale clic al botón de suscribirse y comprueba cuántos somos los verdaderos curiosos de la geografía mundial. Empecemos con el hecho número 25. Estados Unidos posee la colección más grande de géiseres del mundo. Mientras Islandia y Nueva Zelanda son famosos por sus géiseres, Estados Unidos en realidad contiene más del 60% de todos los géiseres del planeta. Solo el Parque Nacional de Yellowstone tiene alrededor de 500 géiseres activos, más que el resto del mundo combinado. Estas fuentes naturales de agua caliente requieren una combinación rara de calor, agua y plomería geológica. El Geyser Steamboat en Yellowstone es el geyser activo más alto del mundo, capaz de disparar agua a más de 91 metros en el aire. Imagina una columna de agua hirviendo del tamaño de un edificio de 30 pisos lanzándose hacia el cielo cada vez que entra en erupción. Hecho número 24. Estados Unidos tiene más zonas climáticas que cualquier otro país. El sistema de clasificación climática de Köppen identifica 5 tipos climáticos principales con 30 subtipos, y Estados Unidos contiene 28 de estos 30 subtipos, más que cualquier otra nación del planeta. Desde las selvas tropicales de Hawái hasta la tundra ártica de Alaska, desde el abrasador desierto de Mojave hasta el húmedo sureste subtropical, Estados Unidos abarca casi todos los tipos de clima existentes en la Tierra. Esto permite que la gente esquíe en Colorado, mientras otros nadan en Florida el mismo día de enero. Es como tener varios planetas en un solo país. Hecho número 23. El río Mississippi ha cambiado completamente su curso múltiples veces. El Mississippi no siempre permanece en sus orillas, experimentando cambios importantes de curso llamados abulsiones. El más dramático ocurrió durante los terremotos de New Madrid entre 1811 y 1812, cuando partes del río fluyeron brevemente hacia atrás. Sí, escuchaste bien, el río se devolvió. Los relatos de la época describen cómo las aguas se detuvieron, formaron remolinos gigantes y luego corrieron en dirección opuesta, creando nuevas cascadas temporales y destruyendo islas completas en cuestión de horas. Hecho número 22. Estados Unidos tiene su propio Serengeti. La Reserva Americana de las Praderas en Montana busca crear la reserva natural más grande de los Estados Unidos continentales. Actualmente abarca más de 162,000 hectáreas, pero la meta final es vincular 1.4 millones de hectáreas para crear un área protegida más grande que el Parque Nacional de Yellowstone. Esto restauraría el ecosistema nativo de praderas que alguna vez sostuvo vastas manadas de bisontes, alces y berrendos en números que rivalizaban con el Serengeti africano. Las poblaciones de bisontes ya han crecido de unas pocas docenas a más de 800 animales, y el proyecto apenas comienza. Hecho número 21. 3 de las principales placas tectónicas de la Tierra se encuentran en California. La falla de San Andrés marca donde las placas del Pacífico y Norteamérica se deslizan una junto a la otra. Pero el norte de California también está influenciado por la placa más pequeña de Juan de Fuca. Esta triple unión cerca de Cabo Mendocino crea una de las regiones sísmicamente más complejas del planeta. Por eso el norte de California experimenta tipos diferentes de terremotos que el sur de California, y por eso la cordillera volcánica de las Cascadas comienza precisamente en esta ubicación. Es literalmente el punto donde 3 gigantes geológicos chocan. Hecho número 20. Estados Unidos tiene el segundo cañón más profundo del mundo. Mientras que el Cañón del Infierno a lo largo de la frontera entre Oregón e Idaho es el más profundo de Estados Unidos con 2.436 metros,
El Cañón de los Reyes en California alcanza profundidades de más de 2.499 metros en algunas secciones, convirtiéndolo en el segundo cañón más profundo del mundo, después del Gran Cañón Yarlung Tsangpo del Tíbet. Para poner esto en perspectiva, podrías apilar 6 torres Eiffel una encima de otra dentro de este cañón y aún no llegarían al borde superior. Hecho número 19. Connecticut está dividido por zonas horarias, aunque no oficialmente. Aunque oficialmente está completamente dentro de la zona horaria del este, muchos residentes de Greenwich, Connecticut, siguen lo que llaman hora media de Greenwich, no el estándar internacional, sino una costumbre local a medio camino entre las zonas horarias del este y central. Es una de esas peculiaridades estadounidenses donde la tradición local supera la regulación federal. Hecho número 18. Estados Unidos tiene uno de los lagos de lava más grandes del mundo. El volcán Kilauea, en la isla grande de Hawái, contiene el cráter Halemaumau, que ha albergado uno de los pocos lagos de lava activos persistentes en la Tierra. Este caldero burbujeante de roca fundida ha estado activo durante décadas, con la fase actual comenzando en diciembre de 2020. El lago puede alcanzar temperaturas de 1160 grados Celsius y cubre un área más grande que 13 campos de fútbol americano, proporcionando a los científicos información valiosa sobre los procesos volcánicos. Es como tener una ventana directa al interior del planeta. Hecho número 17. El Mar Perdido en Tennessee es el lago subterráneo más grande de Estados Unidos. En lo profundo bajo la superficie en Sweetwater, Tennessee, yace el lago subterráneo conocido más grande de Estados Unidos. El Mar Perdido cubre 1.8 hectáreas y contiene aproximadamente 5.700 millones de litros de agua. El sistema de cavernas presenta habitaciones masivas con techos de más de 21 metros de altura y formaciones cristalinas de antodita raras que crecen solo en algunos lugares de la Tierra, mientras alberga truchas arcoíris que han comenzado a adaptarse evolutivamente a la oscuridad. Hecho número 16. El cinturón de maíz de Estados Unidos puede verse desde el espacio. Durante la temporada de crecimiento, el cinturón de maíz del Medio Oeste está tan densamente plantado que en realidad cambia el clima local. Los satélites de la NASA han detectado que esta región aumenta la humedad local hasta en un 15% durante los meses de verano, ya que las plantas de maíz liberan vapor de agua a través de la transpiración. Esta masiva zona agrícola puede verse claramente desde el espacio como una región verde profunda que cambia la reflectividad de la superficie de la Tierra, liberando suficiente vapor de agua diariamente para llenar 2.800 piscinas olímpicas. Es como si el Medio Oeste fuera un generador de humedad gigante. Si te está impactando esta información geográfica, haz clic en suscribirse ahora mismo. Es completamente gratis y no tienes excusa para perderte el resto de estos datos alucinantes. Hecho número 15. Los 48 estados inferiores están más al norte de lo que piensas. Estados Unidos continental se encuentra mucho más al norte de lo que muchos estadounidenses se dan cuenta. Portland, Maine, está aproximadamente en la misma latitud que la Riviera Francesa. Minneapolis está más al norte que Roma, y Seattle está más al norte que Montreal y aproximadamente a la misma latitud que París. Las ciudades estadounidenses no experimentan climas similares a sus contrapartes europeas, principalmente debido a la corriente del Golfo que calienta Europa y la falta de cadenas montañosas que corren de este a oeste a través de América del Norte. Hecho número 14. California tiene los árboles más altos, más antiguos y más grandes del mundo. Ningún otro lugar en la Tierra puede reclamar esta triple corona de superlativos arbóreos. Las secuoyas costeras de California son las más altas del planeta. Sus pinos Bristol Cone en las Montañas Blancas están entre los organismos vivos más antiguos, y sus secuoyas gigantes tienen el mayor volumen. Esta notable concentración de árboles récord resulta de la combinación única de California de niebla costera, valles protegidos de gran altitud y clima mediterráneo. Algunos de estos árboles han estado vivos desde antes de las pirámides de Egipto. Hecho número 13. El centro de población de Estados Unidos se ha movido 1.448 kilómetros desde 1790. En 1790, el centro de población de Estados Unidos estaba en el condado de Kent, Maryland. Hoy está cerca de Hartville, Missouri, habiéndose movido aproximadamente
un 1.448 kilómetros hacia el oeste y ligeramente al sur durante 230 años. Este punto estadístico representa donde el país se equilibraría si fuera una superficie plana y cada persona pesara exactamente lo mismo, con las décadas recientes mostrando movimiento hacia el suroeste a medida que el crecimiento poblacional en el Cinturón del Sol supera otras regiones. Hecho número 12. Estados Unidos tiene una montaña más alta que el Everest. El volcán Mauna Kea en Hawái se eleva 4.207 metros sobre el nivel del mar, pero cuando se mide desde su verdadera base en lo profundo del Océano Pacífico, alcanza una altura de aproximadamente 10.211 metros, haciéndolo más alto que el monte Everest, con sus 8.849 metros por más de 1.219 metros. El peso de este masivo volcán en realidad ha causado que el fondo oceánico debajo de él se hunda varios kilómetros, lo que significa que el tamaño real de la montaña es incluso mayor de lo que estas mediciones sugieren. Hecho número 11. Hay un remolino permanente en el Golfo de Maine. El Golfo de Maine contiene un remolino permanente en sentido horario llamado el Giro de la Cuenca Jordan, que nunca deja de girar. Con aproximadamente 48 kilómetros de diámetro, esta característica oceánica crea un ecosistema aislado que concentra plancton y atrae especies raras. La cuenca profunda en su centro trae agua rica en nutrientes a la superficie, apoyando los caladeros productivos que históricamente han hecho del Golfo de Maine una de las áreas de pesca más ricas del mundo. Hecho número 10. Un tercio de todos los ríos de Estados Unidos fluyen a través de cuevas subterráneas. Estados Unidos tiene más topografía kárstica, paisajes formados por la disolución de piedra caliza, que casi cualquier otro país. En estados como Kentucky, Tennessee y Florida, aproximadamente un tercio de toda el agua que fluye viaja a través de sistemas de ríos subterráneos. Solo Florida tiene más de 1.609 kilómetros de sistemas de cuevas submarinas mapeados, creando ecosistemas únicos para peces ciegos y otras especies especializadas, mientras hace que la gestión del agua sea desafiante, ya que la contaminación puede viajar impredeciblemente a través de estas redes. Hecho número 9. Estados Unidos tiene más aguas termales que cualquier país excepto Japón. Con más de 1.600 aguas termales conocidas, Estados Unidos tiene la segunda concentración más alta del mundo después de Japón. Las áreas geotérmicas se extienden desde Alaska hasta Hawái, con concentraciones importantes en los estados occidentales. Hot Springs, Arkansas, por sí sola, tiene 47 manantiales separados que bombean casi 3.785.000 litros de agua a 62 grados Celsius diariamente, lo que históricamente atrajo visitantes incluyendo gánsteres presidentes y jugadores de béisbol que buscaban tratamientos terapéuticos. Hecho número 8. Hay un mar prehistórico completo enterrado bajo las grandes llanuras. Durante el período Cretácico, un vasto mar interior llamado Western Interior Seaway dividió América del Norte en dos. Hoy, este antiguo lecho marino yace enterrado bajo las grandes llanuras, con Kansas, Nebraska y otros estados de las llanuras arrojando regularmente fósiles marinos, incluyendo mosasaurios, amonitas y peces prehistóricos. La topografía plana de la región se debe en gran medida a las capas sedimentarias depositadas en este antiguo fondo marino, que todavía influyen en los recursos de agua subterránea a través del acuífero Ogallala, que apoya la agricultura en 8 estados. Hecho número 7. Estados Unidos contiene la estructura viviente más grande del mundo, hecha por criaturas diminutas. Los Cayos de Florida albergan el tercer sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y el único arrecife de coral de barrera vivo en los Estados Unidos continentales. Extendiéndose aproximadamente 579 kilómetros desde los Dry Tortugas hasta la entrada de St. Lucie, esta estructura viviente fue construida por pequeños pólipos de coral durante miles de años. Contiene más de 40 especies de corales formadores de arrecifes, proporciona hábitat para más de 500 especies de peces y genera más de 4.400 millones de dólares en ingresos anuales para la economía de Florida. Hecho número 6. Los océanos Atlántico y Pacífico se están acercando. Cada año, la falla de San Andrés en California está moviendo gradualmente la placa del Pacífico hacia el noroeste
en relación con la placa de Norteamérica, a una velocidad de aproximadamente 5 centímetros por año. Esto significa que Los Ángeles se está moviendo lentamente hacia San Francisco, aproximadamente a la misma velocidad que crecen tus uñas. En aproximadamente 15 millones de años, la costa del sur de California estará adyacente al área de la bahía de San Francisco, acercando gradualmente los océanos Pacífico y Atlántico en términos relativos. Hecho número 5. Estados Unidos tiene su propio Stonehenge. En Salem, New Hampshire, se encuentra America's Stonehenge, un complejo de 12 hectáreas de estructuras de piedra y cámaras artificiales con alineaciones astronómicas. La datación por carbono sugiere que algunas estructuras podrían tener más de 4.000 años, potencialmente convirtiéndolo en uno de los sitios hechos por el hombre más antiguos de América del Norte. El sitio presenta una mesa sacrificial masiva y cámaras complejas que se alinean perfectamente con solsticios y equinoccios, aunque algunos arqueólogos disputan sus orígenes antiguos. Hecho número 4. Estados Unidos tiene su propio Triángulo de las Bermudas de personas desaparecidas. El Triángulo de Bridgewater en Massachusetts cubre aproximadamente 518 kilómetros cuadrados y ha sido el sitio de un número inusualmente alto de desapariciones inexplicables y fenómenos paranormales. Centrado alrededor del pantano Jocomoc, cuyo nombre significa lugar donde habitan los espíritus en algonquino, el área ha sido considerada misteriosa por los nativos americanos durante siglos. La geología única del pantano crea efectos de luz inusuales, liberaciones de gas metano y potencialmente hongos alucinógenos que pueden contribuir a su extraña reputación. Hecho número 3. Los puntos más alto y más bajo de Estados Unidos continental están a solo 137 kilómetros de distancia. El monte Whitney en California se eleva a 4.421 metros sobre el nivel del mar, convirtiéndolo en el punto más alto de los Estados Unidos contiguos. A solo 137 kilómetros de distancia se encuentra Badwater Basin en el Valle de la Muerte, 86 metros bajo el nivel del mar, el punto más bajo de América del Norte. Este cambio extremo de elevación en una distancia tan corta se encuentra entre los contrastes topográficos más dramáticos que se encuentran en cualquier lugar de la Tierra, con ambas ubicaciones en el mismo condado, el condado de Inyo, California. Hecho número 2. Estados Unidos tiene un paisaje tan extraterrestre que la NASA lo usa para probar rovers de Marte. El terreno similar a Marte del desierto de Mojave, particularmente alrededor del Valle de la Muerte, es tan similar al planeta rojo que la NASA regularmente prueba rovers de Marte y trajes espaciales allí. El paisaje austero del desierto, la composición mineral y las fluctuaciones extremas de temperatura imitan de cerca las condiciones marcianas. El campo de cráteres VGB presenta cráteres volcánicos que crean un paisaje tan de otro mundo que cuando se fotografía sin contexto, incluso los geólogos a veces lo confunden con imágenes reales de Marte. Hecho número 1. Estados Unidos todavía está creciendo literalmente. Mientras muchos países tienen fronteras estáticas, Estados Unidos está físicamente creciendo más grande cada año. Las islas hawaianas continúan expandiéndose a través de erupciones volcánicas. Los deltas de los ríos a lo largo de la costa del Golfo depositan nuevas tierras y el levantamiento geológico en Alaska eleva tierras sobre el nivel del mar anualmente. Mientras tanto, el rebote isostático, el levantamiento gradual de la Tierra una vez deprimida por glaciares, está causando que partes de Alaska y el norte de Estados Unidos se eleven hasta 3.8 centímetros por año, agregando varios cientos de hectáreas de tierra nueva anualmente. Así que ahí lo tienes, 25 hechos geográficos alucinantes sobre Estados Unidos que probablemente no estaban en tus libros escolares. Desde montañas en movimiento hasta océanos subterráneos y todo lo demás, el paisaje estadounidense es incluso más fascinante de lo que la mayoría de nosotros alguna vez nos dimos cuenta. La próxima vez que alguien te diga que sabe todo sobre la geografía de Estados Unidos, pruébalo con algunos de estos hechos increíbles. Deja tu opinión en los comentarios si te gustó este recorrido geográfico. Haz clic ahora en el botón suscribirse justo debajo del video si quieres descubrir más datos sorprendentes que cambiarán tu perspectiva del mundo. Haz clic ahora en el video que aparece en tu pantalla para continuar explorando lo extraordinario.